Listo, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar la clase. Primero introduciendo que el día de ayer, por temas de emergencia con mi mami, no pude tener la clase. Recién me liberé como al mediodía de la clínica, bueno, en la noche, 12 de la noche aprox. Entonces, literal, todas mis clases de ayer no las di. Así que hoy, para las personas que su horario era ayer, pero no pueden entrar hoy, igual voy a subir la plataforma, voy a subir la clase a la plataforma para que los demás lo puedan ver, ¿de acuerdo? Este es el primer tema en cuanto a asientos contables y es un tema que es importantísimo que entiendan desde lo más básico porque de aquí hasta el final ustedes van a ver full asientos contables. Entonces, esta es la base para que ustedes puedan entender todo lo que viene de aquí hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Me imagino que ustedes ya lo han visto con sus profesores esta semana, que es la última semana, ya que la próxima es nuestro parcial. Si no más recuerdo y si no me equivoco, si alguien me corrige, tu parcial es el día sábado 14 de mayo. ¿Es de acuerdo? Es lo que yo he visto. Si alguien tiene otra fecha, yo lo tengo como el 14 de mayo. Si alguien me lo dice, sí, perfecto, 14 de mayo, muy bien. Entonces, esta semana vamos a ver full asientos contables. Mañana también tenemos clases, mañana vamos a seguir viendo asientos contables. El día domingo, que también tenemos clase, porque esta semana tenemos clase el domingo a las 11:30, como siempre. Perdón, sábado 13. Gracias, Romy. Sí, sábado es 13 porque el 14 creo que es domingo. Ya, ok, entonces nuestro parcial es el sábado todavía, tenemos una semana más. Entonces, esta semana la voy a concentrar en full asientos contables. Recuerda que el día domingo también tenemos clases. Y toda la próxima semana, de lunes a viernes, todos los días vamos a tener un seminario. Obviamente eso aplica para ustedes que están en un paquete. De lunes a viernes todavía no les envío los horarios de la próxima semana va a cambiar porque obviamente ustedes tienen parciales y cada quien, como la próxima semana no hay clases, solamente es dar parciales, cada quien tiene un parcial diferente y son horarios combinados, entonces le voy a dar alternativas. Lo más probable es que en algún seminario siempre sea tarde-noche, el horario fijo es a las 5:30, pero voy a abrir otro horario también. ¿Sí? Voy a intentar tener dos horarios para ustedes de funda, pero como les digo, la próxima semana los horarios van a cambiar. Lo más probable es que hoy en la noche les esté enviando los horarios para parciales. Yo tengo clases de lunes a viernes con ustedes. De acuerdo, de lunes de la próxima semana hasta el viernes, de lunes a viernes, vamos a hacer 5 seminarios, es decir, 5 exámenes pasados, para que estén practicando. Por mí ya haría un par o dos o tres, pero quiero que a ustedes les vaya bien. Entonces, los 5 días vamos a tener seminarios diferentes que son parciales diferentes, todos para marcar, porque ya sabemos que nuestro parcial va a ser para marcar, así que vamos a ir practicando, ¿sí? Ahora, si tú, por ejemplo, dime Álvaro, tienes una pregunta. Sí, profesora, el parcial va a ser todo para marcar, o sea, no va a haber parte de resolución. No, obvio, o sea, tu examen va a ser para marcar, de acuerdo, pero tú en tu hoja borrador tienes que hacer la solución, pero no va a haber desarrollo, es para marcar, o sea, el profesor solo te revisa la respuesta correcta, nada más, pero tú tienes que hacer tu desarrollo en una hoja, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya hay profes que han dicho que son 15 preguntas para marcar. Entre ellas también existen ejercicios de desarrollo, que es con ejercicios, y existe preguntas teóricas. Y entra todo, ¿ok? Entra desde la PC1, PC2 y este tema nuevo que es asientos contables. Ok, entonces ya sabemos que la próxima semana de lunes a viernes nosotros no descansamos, todos los días vamos a estar practicando exámenes pasados, vamos a hacer 5 exámenes pasados, yo lo llamo seminarios, o sea, vamos a tener 5 seminarios. Todo eso solamente para ustedes que son los chicos de paquete, que está dentro del paquete que ustedes han pagado hasta parciales. ¿De acuerdo? Otro punto importante, si por A o B tú, porque ustedes tienen mate también, economía, qué sé yo, y hay un día que ustedes no pueden ingresar porque le están dando prioridad a los demás cursos, no hay problema. Si no ingresan, no hay problema, no van a perder la clase porque ya ustedes saben que todo se sube a la plataforma. Si tú el día lunes no puedes ingresar porque tienes examen al día siguiente de eco, por ejemplo, martes, economía, no sé, entonces y estás estudiando eco, no hay problema.
La cuestión es que tú te des el tiempo para luego poder ver todos los seminarios. Tienen que ver todos los seminarios que yo voy a hacer. ¿Ok? No importa si no lo ven ese mismo día, pueden verlo después, pero no se salten ningún seminario, porque cada seminario que vamos a hacer es diferente, hay diferentes preguntas, diferente estructura, etcétera. Si ustedes quieren que les vaya bien en el parcial, tienen que practicar parciales pasados. Entonces, yo voy a hacer 5 parciales pasados con ustedes y ninguno se salten. Háganlo en el momento que ustedes deseen, porque todo va a estar en la plataforma. De acuerdo, eso es uno. Dos, practiquen muchísimo y repasen todo lo que hemos visto. ¿Ok? Eso era lo que les quería decir, así que hoy en la noche les voy pasando los horarios para la próxima semana y ya para que se vayan organizando. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro tema de hoy, asientos contables. Como ya les dije, necesito que presten mucha atención a este tema porque voy a explicar de lo más básico, nivel pollito, porque voy a asumir que ninguno de ustedes sabe asientos, así que voy a explicarles desde lo más básico. Si tienen alguna duda o pregunta, me avisan. Estos resúmenes, ya saben, están en el grupo de WhatsApp, lo pueden descargar e imprímenlo, por favor. Ya tienen que imprimir todo lo que yo les doy para que estén repasando. Entonces, ¿qué son asientos? Los asientos contables, de acuerdo, son registros contables, ¿ok? Se les puede llamar asientos contables, como yo le llamo, se les puede llamar libro diario, se les puede llamar registros de operaciones, ¿de acuerdo? Hay varios nombres, pero entre ellos el más común son asientos contables o libro diario. Yo no uso libro diario, yo siempre uso la palabra asientos contables, pero ya ustedes saben que también se les conoce como libro diario. Ahora, para nosotros poder saber y también poder registrar asientos contables, tenemos que saber esta teoría, y esta teoría es fundamental, lo que ustedes ven en pantalla. Ustedes saben por los primeros temas, porque esto tiene que ver mucho con los primeros temas, ustedes saben por los primeros temas que existen 5 grandes cuentas, ¿de acuerdo? Activos, gastos, pasivo, patrimonio e ingreso. Ustedes ya saben que existen esas 5 grandes cuentas. Ahora, lo nuevo aquí es cómo funciona cada una de ellas en un asiento contable, por ejemplo, y eso lo tienes que aprender y memorizar. Los activos y gastos siempre tienen una posición. A esta cuenta que parece una T, yo le llamo cuenta T, ¿de acuerdo? Esta T, de acuerdo, yo le llamo cuenta T, y tienes que saber que los activos siempre en este lado de acá se llama el debe y en el otro lado se llama el haber. Ahora, si alguien de ustedes me dice, Gina, ¿qué significa debe y haber? No tiene significado. La estructura de la contabilidad, porque la contabilidad, como ustedes saben, tiene leyes, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura de la contabilidad te dice que todos los activos y todas las cuentas en la parte de acá se llama debe, en la otra parte se llama haber. El debe y el haber por sí solo no tiene significado. ¿Qué le da el significado? La cuenta. Por ejemplo, si tú estás usando cuentas que pertenecen al activo, ya ustedes saben por la PC1, por la PC2, qué cuentas pertenecen al activo, todo lo que va en el debe siempre es positivo. O sea, todos los activos que tú coloques en el debe es más, está aumentando, es positivo. Y todo lo que va en el haber es negativo. Entonces yo, cuando ustedes estén usando una cuenta del activo y coloquen el número en el debe, yo sé que ustedes están colocando un número positivo. Y si ustedes colocan una cuenta del activo en el haber, yo sé que ese número está en negativo. Y eso es básicamente un asiento contable. Saber que cuando usamos activos y también gastos, cualquiera de estas dos cuentas, activos y gastos, en el debe aumentan, o sea, son positivos, y en el haber son negativos. Tanto los activos como los gastos así funcionan. Hasta ahí, ¿alguna pregunta por los activos y gastos? Tenemos que recordar, y eso es teoría, que todas las cuentas del activo y todas las cuentas de los gastos en el debe es positivo y en el haber es negativo.
Además de eso, el debe y el haber tienen sinónimos. El debe también se le conoce como cargo o deudor. A veces te ponen cargo. Cargo es debe. Entonces, el debe tiene varios sinónimos. Puede ser cargo o deudor y el haber también se le conoce como abono y acreedor. Y lo mismo sucede para los gastos. El debe tiene cargo deudor, cualquiera de ellos también se le conoce como debe, o para el haber, abono y acreedor. Ahora, es así como funcionan solamente los activos y gastos. Ahora, ¿qué pasa con las otras cuentas de los pasivos, patrimonios e ingreso? Tienen la misma dinámica. Debe y haber, el debe y el haber no cambia de posición, su posición es única. Lo que va a cambiar para estas cuentas del pasivo, patrimonio e ingreso son los signos. Si ustedes están viendo su resumen, en el debe, tanto para los pasivos, patrimonios e ingresos, en el debe va en negativo y en el haber positivo. Y eso funciona para estas tres cuentas. Para los pasivos, patrimonios e ingresos, todo lo que tú coloques en el debe es que está restando. Y todo lo que tú coloques en el haber es que está sumando. Y eso es lo primero que tienes que aprender para que puedas hacer asientos contables. Si tú no sabes cómo funcionan los signos de cada cuenta, no vas a poder hacer los asientos contables. Y eso es básicamente toda la teoría, no hay más. Hasta aquí, preguntas. Entonces, le vamos a hacer un resumen a lo que hemos dicho. Por ejemplo, todas las cuentas de los activos y gastos en el debe es positivo, en el haber es negativo. Y todas las cuentas del pasivo, patrimonio e ingreso en el debe es negativo, en el haber es positivo. ¿Qué es lo que cambia? Los signos, porque el debe y el haber jamás cambian. Si ustedes están mirando la pantalla, el debe y el haber siempre están en el mismo lugar. Lo único que cambia según la cuenta son los signos. Si estás hablando de una cuenta del activo, en el debe es positivo y en el haber negativo. Pero Gina, ¿qué pasa si estoy hablando de una cuenta del patrimonio, como por ejemplo el capital social, que es un patrimonio? ¿Cómo funciona? En el debe negativo y en el haber positivo. Solamente hay que saber los signos. ¿Dónde van los signos por cada una de las cuentas? Y obviamente, además de los signos, hay que saber los sinónimos. El debe también se le llama cargo deudor, el haber también se le llama abono acreedor. Eso es lo que tienes que saber como primera instancia para aprender el tema de asientos contables. Ok, tengo una pregunta por el chat. Ah, Camila me dice, ¿puedes repetir lo del capital social? Sí, Camila, lo puse como ejemplo. El capital social es una cuenta del patrimonio. Entonces, como el capital social es una cuenta del patrimonio, si tú colocas el monto del capital social en el debe, es que el capital social está disminuyendo porque ahí disminuyen los patrimonios, y si tú colocas el capital social en el haber, es que está aumentando. Es un ejemplo nada más. Y así lo puedes hacer con cualquier cuenta de los activos, gastos, pasivo, patrimonio e ingreso. Yo ya no voy a explicar qué cuentas van en el activo, ¿no? Porque eso ya ustedes lo saben. Por ejemplo, dentro del activo me refiero a los efectivos, valores negociables, mercadería, o sea, todas las cuentas del activo que ustedes ya conocen. Lo mismo con los gastos. ¿Qué cuentas son los gastos? Gastos por sueldo, gasto por LAT, etc. Los pasivos, ¿qué cuentas pertenecen al pasivo? Tributo por pagar, cuentas por pagar a comerciales, sueldo por pagar, ¿no? ¿Qué cuentas pertenecen al patrimonio? Capital social, reserva legal, otras reservas, resultados acumulados. ¿Y qué cuentas pertenecen al ingreso? Por ejemplo, ingreso por venta de mercadería, ingreso por donación de mercadería y cualquier otro ingreso que tú tengas. De acuerdo, entonces ya saben, los voy a tener hasta el cansancio con los signos. Activos y gastos van a aumentar en el debe, disminuyen en el haber. Pasivos, patrimonios e ingresos disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Eso es lo principal. Una vez que ya tienes una idea de cómo funcionan estas cuentas del activo, gasto, pasivo, patrimonio e ingreso, ahora te voy a explicar cómo es un asiento contable. Y para eso vamos a ir al Excel que está aquí.
Yo este Excel también les he pasado por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Aquí está todo lo que te acabo de explicar, cómo funciona cada una de las cuentas. Aquí también te lo puse para que no te olvides, pero vamos a nuestros ejemplos. Primero en esta parte, esto es como una plantilla, en esta parte te voy a explicar cómo se tiene que hacer un asiento contable. Primero, cuando yo te pida hacer asientos contables, lo primero que tienes que colocar es fecha. Aquí va a ir la fecha. ¿De acuerdo? Aquí vas a poner la fecha. Obviamente yo le pongo la palabra fecha para que no te olvides que hay que colocar la fecha. Tú tienes que colocar la fecha, ¿no? 1 de abril, 1 de marzo, cualquier otra fecha que tú tengas. Luego vas a hacer una línea. Como tú lo haces en hoja, haces tu línea, como tu profesor te ha explicado, y le colocas un número. Aquí va a haber un número siempre. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número. Y al costado vas a colocar debe y haber. Siempre. Y haces una cuenta T. Haces tu línea y listo. Y esto es un asiento contable. Cada vez que yo les diga, hagan asientos contables, tienes que hacer esta estructura de acá. Esto es un asiento contable. Listo. Entonces, siempre cuando tú registres un asiento contable, tiene que tener esta estructura de aquí. Fecha, el número del asiento, ¿de acuerdo? Le puedes poner hasta letra. Yo suelo colocarle número 1, 2, 3 y debe y haber. Y una cuenta T. Ahora, este asiento contable, esta es la estructura del asiento contable. ¿Cuáles son las reglas de un asiento contable? Tiene 3 reglas básicas que jamás te puedes olvidar cuando tú realizas un asiento contable. Que todos los números son positivos. Sí, ahorita voy a ir a eso, que es una regla básica, Álvaro. Ahorita voy a eso. ¿Cuáles son las reglas básicas de un asiento contable? Primera regla básica, que no te puedes olvidar nunca. Vamos a poner la regla básica, lo voy a escribir. Primera regla básica. El debe tiene que ser igual al haber. Siempre. O sea, siempre que tú termines un asiento contable, tiene que cumplir esta primera regla básica. Toda la suma de tu debe tiene que ser igual a tu haber. Siempre. Si no es igual, algo lo estás haciendo mal. Es como la ecuación contable, igualito, solamente que aquí hay debe y haber. Todo el debe tiene que ser igual al haber. Siempre. Primera regla básica. Segunda regla básica que tiene que cumplir. En los asientos contables, todos los números siempre tienen que ser positivos. Esa es la segunda regla básica que dijo uno de tus compañeros, que fue Álvaro. En un asiento contable, además que todo el debe siempre tiene que ser igual al haber, los números siempre en positivo. O sea, jamás de los jamases un asiento contable puede tener menos 200. Jamás, nunca. O sea, en un asiento contable los números siempre son positivos. Jamás puedes poner un número en negativo porque esto es cero. En un asiento contable jamás los números pueden ser negativos. Siempre todos positivos, sin el signo negativo. Y tercera y última regla básica de un asiento contable, que primero, voy a ponerlo así, primero se coloca todas las cuentas que van en el debe y luego las cuentas que van en el haber. Ese es el orden. O sea, primero colocas todas las cuentas que van en el debe. Colocas primero todas las cuentas que van acá, por ejemplo, 100 y 50. Primero colocas todas las cuentas que van en el debe y luego colocas las cuentas que van en el haber. Siempre el formato de un asiento contable es primero todo en el debe, luego en el haber. Jamás puedes hacer esto, por ejemplo. Primero el haber, Gina, y luego el debe. Ya, esto está mal. Esta no es una estructura de asiento porque no cumple con la regla básica. ¿Cuál es la regla básica? Que primero va el debe, no el haber. Entonces, eso está mal. Primero el debe, primero se coloca en el debe y luego el haber. Ese es el orden. El orden es muy importante. Y esas es básicamente las 3 reglas básicas que tú no te puedes olvidar de un asiento contable. Que la suma del debe tiene que ser igual al haber,
que en todos los asientos contables los números siempre tienen que ser positivos y finalmente primero se coloca todas las cuentas que van en el debe y luego las cuentas que van en el haber. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por la estructura del asiento y las reglas básicas? Ok, una vez que ya sabes la estructura del asiento, las reglas básicas que tiene que cumplir un asiento contable y asimismo ya sabes cómo funciona cada una de estas cuentas, dónde suben, dónde bajan, ahora vamos a ver pequeños ejemplos. ¿Ok? A ver, acá les he puesto 3 ejercicios sumamente básicos para hacer un asiento contable. El asiento contable funciona con la misma lógica de una ecuación contable. O sea, es muy parecido, es la misma lógica. Como tú haces tu ecuación contable, los asientos contables funcionan de la misma manera, con la única diferencia que tienen otro tipo de estructura, nada más. Entonces, vamos a leer el primer ejercicio. Dice, el 1 de enero del 2022 se compró un vehículo al contado por 5.000 soles. Lo voy a hacer paso a paso para que me entiendan. Si tú lo quieres, lo haces directo. Primero, el asiento contable. Voy a colocar la fecha, 1 de enero del 2022, voy a colocar aquí el número, voy a ponerle número 1 y debe y haber. Listo. Ahora, ¿cómo funciona la compra de un vehículo al contado? Si tú haces una ecuación contable en tu mente, un vehículo al contado funciona así. ¿Qué cuentas usas? Voy a usar, Gina, el vehículo, porque sube, o sea, el vehículo es positivo, y voy a usar, si es al contado, voy a usar efectivo, que es negativo. Esto es lo que tú tienes que pensar en tu cabecita. Si yo compro un vehículo al contado, uso 2 cuentas, ecuación contable. Lo primero es el vehículo está aumentando porque estoy comprando un vehículo. Y lo segundo, que como lo pagué al contado, o sea, lo pagaste en efectivo, baja tu efectivo. Ok, esto, ¿cómo lo esquematizas en un asiento contable? Primero, el vehículo es una cuenta del activo. Entonces, como el activo es positivo, tú te vas a tu teoría. Si los activos son positivos, ¿dónde van? En el debe. Entonces, vas a colocar en el debe el vehículo. Pones vehículo en el debe porque primero va lo que va en el debe, 5.000. Listo. Y ahí tú me estás diciendo que el vehículo, estos 5.000 son positivos. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? Efectivo. El efectivo es negativo, pero el efectivo también pertenece al activo. Entonces, te vas a tu teoría y buscas. Si el efectivo es un activo y es negativo, ¿dónde lo tienes que colocar? En el haber. Entonces, te vas al haber, colocas los 5.000 y colocas efectivo. Entonces, yo sé que el efectivo en este asiento, al estar en el haber, es negativo. No lo coloques en negativo, solamente colocas el número y yo ya sé que este número es negativo. Y así se registra un asiento contable. ¿Cumple las 3 reglas básicas que les mencioné? Sí. ¿El debe es igual al haber? Sí. La suma del debe es igual al haber. ¿Los números todos son positivos? Sí. Primero colocas las cuentas del debe, ahí está. Primero coloqué lo que va en el debe y luego coloqué lo que va en el haber. Y ahí está cumpliendo las 3 reglas básicas. ¿Preguntas? Todo claro. Muy bien. O sea, es bien sencillo, de acuerdo, pero tienes que entender lo básico. Yo sé que a muchas personas de repente esto le parece muy básico, pero para aquellas otras personas que no es así, es importante que entiendan lo básico primero, porque este tema, y no les miento, les va a entrar hasta el final. Entonces, si tú no entiendes lo básico, de ahí te vas a estar perdiendo en los demás temas. ¿Sí? Vamos al segundo ejercicio. Dice, el 5 de enero del 2022, un socio aporta efectivo por 1.000 soles y mercadería por 3.000 soles. Y lo tienes que hacer con asientos contables. Entonces, voy a colocar la fecha, 5 de enero del 2022. Voy a colocar el número, le voy a poner número 2 y colocas debe y haber. La misma lógica. Primero tienes que pensar en tu cabecita qué cuentas mover y para eso voy a hacer mi borrador como hice para la pregunta 1. Dice, los socios aportan efectivo y mercadería, ecuación contable. Arma una ecuación contable en tu cabecita. Si los socios están aportando efectivo y mercadería, Gina va a subir 2 primeras cuentas. Va a subir el efectivo porque me está aportando, es positivo, y la mercadería. Eso es lo primero que sube.
Y todo eso, ¿contra qué se cuadra? Como los socios me están aportando, todo eso lo voy a cuadrar con capital social, que también es positivo. Entonces, como los socios me aportan efectivo y mercadería, estas dos cuentas son en positivo y todo eso lo cuadro con capital social porque los socios me están aportando, que también es positivo. Ahora, eso refléjalo en tu asiento contable. El efectivo y la mercadería, ustedes saben que es una cuenta del activo. Entonces, como es una cuenta del activo, el efectivo y la mercadería, te vas a tu teoría. Los activos, ¿dónde suben? Porque el efectivo y la mercadería era positivo, ¿dónde sube? En el debe. Entonces, ambas cuentas van a estar en el debe. Aquí no hay un orden. Tú puedes poner primero el efectivo o primero puedes poner la mercadería, me da igual. Yo voy a poner primero el efectivo y luego la mercadería porque ambos están en el debe. Entonces coloco efectivo y mercadería. Entonces, ambos lo voy a poner en el debe porque suben ahí, en el debe. 1.000 soles en efectivo, 3.000 soles en mercadería. Luego, ¿contra qué cuadro todo esto? Contra capital social. El capital social, ¿a qué cuenta pertenece? El capital social pertenece al patrimonio. Entonces, si no te acuerdas dónde sube el patrimonio, te vas a tu teoría y buscas. Como capital social pertenece al patrimonio y es positivo, ¿dónde lo coloco? En el haber. Entonces, en el haber vas a sumar los 1.000 y los 3.000, ¿no? De lo que te aportó el socio, y eso se va a llamar capital social. ¿Cumple con las 3 reglas básicas? Sí. Y así te quedaría el segundo asiento contable. ¿Preguntas? Ok. Y voy a pasar al último ejercicio, al tercer asiento contable. El 10 de febrero, voy a colocar la fecha, 10 de febrero del 2020, y voy a colocar debe y haber. Y voy a leer, ¿qué dice? El 10 de febrero del 2020 se tiene un gasto por sueldo de 10.000 soles y se pagó ese mismo mes. Ok, hay un gasto. ¿Cómo se registra un gasto? Primero se registra la cuenta gasto por sueldo. El gasto por sueldo, de acuerdo, mira cómo vas a ver el gasto por sueldo. Yo sé que el gasto por sueldo, cuando ustedes lo colocaban en su ecuación contable, era negativo. Pero para que tú registres un gasto por sueldo en un asiento contable, si tú tienes un gasto por sueldo, el problema lo que te está diciendo es que tienes más gasto en tu empresa. Si tú estás registrando un gasto, es que tienes más gasto en tu empresa. Entonces, si tienes más gasto en tu empresa, ¿dónde sube un gasto? En el debe. O sea, los signos de los gastos no es el signo como tal, sino ese más que ustedes ven aquí es cuando tienes más gastos. Así se les llama el gasto. Cuando tienes más gastos, siempre va en el debe. Es decir, que si tú registras un gasto de tu empresa, te está diciendo que tienes más gastos. Por ende, los gastos siempre van en el debe, porque ahí aumentan. Al tener o al registrar gastos, estás diciendo que tienes más gastos en tu empresa. Entonces, como tienes más gastos en tu empresa, ¿dónde van los gastos? Cuando tienes muchos más gastos, cuando es positivo, en el debe. Entonces, en teoría, todos los gastos siempre van en el debe, siempre. No vas a tener jamás un gasto que vaya en el haber. Siempre los gastos al momento de registrarlos siempre van en el debe porque ahí están aumentando tus gastos de la empresa. Por ende, todo gasto por sueldo, y sea el gasto que sea, puede ser gasto por sueldo, gasto por LAT, gastos diversos, gasto por interés, cualquier gasto que tú tengas, siempre van en el debe. Entonces colocas tu gasto por sueldo en el debe, colocas el monto, 10.000 soles, y luego te preguntas, ¿lo pagué o no? Sí, o sea, contra efectivo. Y como lo pagas, el efectivo es en negativo, ¿de acuerdo? Y ya ustedes saben que el efectivo pertenecen al activo. Entonces, un activo negativo, ¿dónde va? Te vas a tu teoría y buscas activo negativo en el haber. Perfecto. Entonces, el efectivo va en el haber. Y ahí está tu ecuación, tu asiento contable de la transacción número 3. Quedó claro que los gastos, cualquier gasto, siempre va en el debe. Siempre. Ok, ¿preguntas por algún ejercicio, la 1, la 2 o la 3 que no haya quedado claro para repetirlo?
Muy Pero si el gasto siempre va en el debe, entonces ¿por qué hay gastos en debe y gasto en haber? ¿Y cuándo iría un gasto en haber? cuando ¿Nunca el gasto o...? disminuya de tu empresa. Y eso no lo vas a ver en los registros contables, lo vas a ver cuando veas ajustes, que es después de parcial. Por ahora, Ay, como solamente vas a registrar gastos, Alvarito, solamente estás registrando gastos en tu empresa, siempre, por ahora, los gastos siempre van a estar en el debe, siempre. ¿Sí? Genial. sí, sí, profesor. Una pregunta. Dime, Cami, te escucho. Sí, una consulta. ¿Por qué en efectivo iba en haber? Ah, porque si tú estás pagando sueldos, Cami, ¿con qué pagas tú siempre? Con efectivo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Y el efectivo está aumentando o disminuyendo si tú pagas. Ah, ya me acordé, ya está bien. Solamente Está en los gastos solamente es cuando aumenta el gasto, ¿verdad? Claro, o sea, en los gastos, solamente para el gasto, siempre el gasto va en el debe, siempre, solo para los gastos, pero el Ok, efectivo no es un gasto, el efectivo es un activo y como está disminuyendo, claro. te vas a tu teoría, ¿dónde disminuye los activos? En el haber. Por eso Ah, es. ya, ok, perfecto, gracias, Ina. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Así sea básica, quiero que me la hagan, por favor, para que todo quede claro, porque voy a pasar a otro nivel de asientos contables. Listo. Entonces, estos son los ejercicios básicos de asientos, esos son los asientos contables, no te olvides de las reglas básicas cuando haces un asiento contable. Siempre tiene que cumplir las 3 reglas básicas. El debe tiene que ser igual al haber, en todos los asientos contables los números siempre positivos y siempre la estructura, ¿no? Primero se coloca el debe y luego se coloca el haber. Ahora sí, ahora vamos a hablar, una vez que ya sabes hacer asientos contables, vamos a hablar de los dos tipos de transacciones que existen en un asiento contable. No sé si sus profesores les han hablado de los tipos de registros de asientos contables que existen. Del sistema de registro periódico y el sistema de registro permanente. Muchos profesores lo explican en clases y otros profesores simplemente no lo explican y asumen que ustedes saben. Yo lo voy a explicar. Puede que te venga en el examen, puede que no, pero ustedes tienen que saber registrar los asientos contables en base a estos dos métodos. El periódico, que es el más conocido y el más común, y el permanente, que en funda de conta no se usa mucho, pero que también puede ser una pregunta para tu parcial. Dime, Álvaro, te Profesora, escucho. el día de hoy los han explicado, entonces creo que sí van a venir. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver. No todos los profesores, como les digo, lo explican, pero yo igual lo explico siempre. Así que presten mucha atención. Si tu profe no te ha explicado o no lo has entendido, préstame atención a este tipo de registro. Entonces, una vez que tú ya sabes hacer asientos contables, recuerda que para hacer los asientos contables existen dos tipos de registro. Registro periódico y registro permanente. El registro periódico, como vuelvo a repetir, es el registro más común, lo que vamos a usar casi siempre, de aquí hasta el final. En cambio, en el sistema de registro permanente no se usa mucho en funda, pero puede ser una pregunta para tu parcial. ¿En qué se diferencian? En 5 cuentas. O sea, solamente 5 cuentas, que lo voy a hacer ahora, solamente en 5 cuentas hay diferencia entre el sistema de registro periódico y el sistema de registro permanente. Todo lo demás es igual. Solamente, vuelvo a repetir, hay diferencia entre el registro periódico y el registro permanente en 5 cuentas. La primera de ellas, una compra de mercadería. Cuando ustedes leen un ejercicio y les digan compra de mercadería, en su cabecita tienen que saber qué tipo de registro, o periódico o permanente. Cuando el profesor quiera permanente, te lo va a decir, te va a decir sistema de registro permanente. Caso contrario, si tú no sabes qué tipo de registro quieres hacer, es el periódico. De acuerdo, entonces, cuando tú registres una compra de mercadería, si el profesor quiere que lo hagas bajo el sistema permanente, en el examen te lo van a decir, sistema permanente, así, tal cual. Caso contrario, si en tu ejercicio no te dicen qué sistema es periódico. Entonces, miren la diferencia. Voy a registrar primero una compra de mercadería bajo el sistema periódico, el sistema convencional, el más común. Dice, el 1 de enero se compra mercadería por 1.000 soles al crédito. Se sabe que se otorgó una rebaja del 10% y asimismo se pagó fletes por 100 soles. Y todo eso lo quiero bajo el método periódico.
Primero registra tu asiento contable, colocas 1 de enero, número 1, y colocamos debe y haber. Listo. ¿Cómo se registra una compra de mercadería con rebaja y fletes en el método periódico? De esta manera. Colocas la compra primero en el debe. Toda compra siempre va en el debe. Colocas compra, luego como hay fletes, también colocas los fletes sobre compra, también va en el debe. Y como hay rebaja, la rebaja siempre va en el haber. Estas posiciones de acá te los tienes que aprender. Porque esto no pertenece ni al activo, ni al pasivo, ni al patrimonio, ni al ingreso, ni al gasto. Son cuentas sueltas que no tienen grupo. No es ni un activo, no es pasivo, no es patrimonio, no es ingreso, no es gasto. Entonces, siempre que a ti te pidan bajo el sistema periódico y te den compras, fletes y rebajas, esta es su posición. Las compras y los fletes siempre van en el debe y las rebajas sobre compras siempre van en el haber. Y regístralos. ¿Cuánto es tu compra? Dice, la compra es 1000 soles. Listo. Mis fletes, ¿cuánto es mis fletes? 100 soles. Y mi rebaja es del 10%. Recuerda que la rebaja siempre es el 10%, que es el porcentaje de la rebaja por el valor de la compra. Siempre es en base a la compra. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todavía no termino, pero ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, siempre... ¿La cuenta compra es una cuenta aparte o es una Ajá, es subcuenta? una cuenta aparte, es una cuenta que no pertenece ni al activo, ni al pasivo, ni al patrimonio, ni al ingreso, ni gasto. Es una cuenta suelta que siempre va en el debe. Igual que los fletes, igual que la rebaja sobre compra. ¿Sí? Sí, profesora. Ok, muy bien. Una vez que ya registraste la compra, los fletes y la rebaja en esta posición, ahora te preguntas, ¿cómo pagas todo eso? Y vuelve a leer el problema. Dice, la compra se hizo al crédito. Cuando una compra tú lo registras al crédito, ¿qué cuenta usas? Cuentas por pagar comerciales. Ahora, yo te pregunto, mentalmente, ¿una cuenta por pagar a comerciales es un pasivo? Te vas a tu teoría. Es un pasivo, una cuenta por pagar a comerciales. Ahora, como es un pasivo y no estoy pagando, se supone que el pasivo está aumentando. ¿Dónde aumenta un pasivo? En el haber. Así que mi cuenta por pagar a comerciales va a estar aquí, en el haber. Porque está aumentando. Si es al crédito, no estoy pagando, entonces mi pasivo está aumentando. ¿Dónde aumentan mis pasivos? Vea tu teoría, tus pasivos aumentan en el haber. ¿Y cuánto sería tu compra al crédito? Sería tu compra menos mi rebaja. Eso sería mi compra al crédito. Ya cuadré la compra al crédito, pero me faltan los fletes. Los fletes te dice que se pagó. Entonces los fletes se pagó en efectivo. Como se pagó, el efectivo baja. ¿Dónde baja un efectivo? Un efectivo es un activo. Vea tu teoría. Si un efectivo es un activo, ¿dónde baja? En el haber. Entonces, mi efectivo va a estar en el haber porque está bajando. ¿Por cuánto? Por el monto de los fletes. ¿Te cuadró el asiento? Sí. 1100 en el debe, 1100 en el haber. Y así es como se registra una compra de mercadería bajo el método periódico. En esta compra, por ejemplo, tenías una parte al crédito y una parte al contado. Eso puede variar. Esto es un ejemplo. Puede que todo sea al crédito, puede que todo sea al contado, depende del problema. Lo que no puede variar jamás es la compra, los fletes y la rebaja. Siempre van en esta posición. Lo demás puede variar, ¿no? Puede ser que todo sea al contado, todo al crédito, mitad, mitad, depende del problema. Preguntas por la compra de mercadería bajo el sistema periódico. Ahora, ¿cómo sería la misma transacción pero bajo el sistema permanente? Porque ustedes saben que una compra de mercadería se puede registrar en base a dos tipos de registro, periódico permanente. El periódico ya lo saben, ahora vamos al permanente. 1 de enero, sistema permanente. En el sistema permanente, en una compra de mercadería ya no va ni la compra, ni los fletes, ni la rebaja. Ya no existe esa cuenta. Todo lo vas a colocar en base a mercadería. O sea, todo va a estar en la mercadería. Y tienes que recordar que dentro de la mercadería, en un sistema permanente, dentro de la mercadería, tienes que incluir todas las compras, sumarle todos los fletes sobre compra y restarle toda la rebaja sobre compra. ¿Qué quiere decir?
Que en el sistema permanente ya no usamos la palabra compra, fletes ni rebaja, todo en mercadería. Y dentro de tu mercadería va a ir todas las compras más todos los fletes menos la rebaja. Ahí está. Todo eso en mercadería. Ahí está la diferencia. No se usa compra, ni flete, ni rebaja. Todo en mercadería. Y todo eso, ¿contra qué lo cuadras? Con las mismas cuentas que cuadraste el periódico. Eso no varía. Tus cuentas por pagar 900, que fue al crédito la compra, y tus fletes de 100 soles. Lo único que cambia es lo que te estoy pintando de amarillo. Que en el sistema periódico, cuando uso compra de mercadería, uso la palabra compra, flete y rebaja. En cambio, en el permanente no se usa ni compra, ni flete, ni rebaja, sino mercadería usando la formulita. Y ahí está la primera transacción que tiene diferencia. Compra de mercadería. ¿Preguntas? Ok. Vamos a la segunda O sea, transacción. uno es más específico y el otro es como que general. No es tanto así, míralo por cuentas, no es que sea específico y general, míralo por cuentas. En el sistema periódico tienes que poner cuenta por cuenta, compra, flete, rebaja. En cambio, en el sistema permanente, en vez de usar compra, flete y rebaja, todo lo usas con mercadería, nada más. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora voy a pasar a la segunda diferencia. Esa es una de las primeras diferencias que tienes que saber. Compra de mercadería. Te pueden preguntar por el periódico o por el permanente. Ahora pasamos a la segunda diferencia. Devolución sobre compra de mercadería. Una devolución sobre compra de mercadería también tiene diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente. Voy a comenzar por el sistema periódico. Dice, el 2 de enero devolvimos al proveedor 500 soles de mercadería. El proveedor nos emite una nota de abono para un saldo a favor. Primero hay que identificar que en esta oración te están hablando de una devolución sobre compra. Una devolución sobre compra siempre va en el haber, porque estás devolviendo lo que compraste. Si la compra siempre va en el debe, una devolución iría al otro lado, o sea, al haber. Entonces, toda devolución sobre compra en el sistema periódico va en el haber y colocas devolución, colocas el nombre, devolución sobre compra, listo. Y colocas el número, 500 soles, y voy a poner el asiento, 2 de enero, asiento número 2, debe y haber. Obviamente dejo el espacio en el debe porque luego voy a colocarlo del debe. Primero estoy colocando en el haber. Devolución sobre compra, 500 soles. Siempre la devolución sobre compra va en el haber. Sistema periódico. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? Aquí hay varias posibilidades. Puedes cuadrarlo con efectivo, con cuentas por pagar a comerciales o con anticipo al proveedor. En este problema te dice que el proveedor nos emite una nota de abono con un saldo a favor. Cuando tú devuelves lo que compraste y el proveedor te emite una nota de abono con un saldo a favor, eso para ti es un anticipo al proveedor, siempre. Y el anticipo al proveedor va en el debe. Ahora, ¿por qué va en el debe? Porque el anticipo al proveedor es un activo. Y un activo es un activo que está aumentando. Si tú estás devolviendo lo que has comprado y el proveedor te da un saldo a favor, el anticipo al proveedor está aumentando. ¿Dónde aumenta un activo? Te vas a tu teoría, un activo aumenta en el debe. Por eso el anticipo al proveedor está en el debe. Y así te quedaría el asiento bajo el método periódico. Anticipo al proveedor contra devolución sobre compra. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una, Gina. Es que me confunde un poco lo de anticipo al proveedor. O sea, ¿por qué es positivo? Porque un anticipo al proveedor, Romy, es, por ejemplo, cuando tú devuelves algo a un proveedor, pero el proveedor no te está devolviendo la plata, te está diciendo, Romina, para tu siguiente compra tienes un saldo a favor conmigo, saldo a favor. Entonces, si tienes un saldo a favor con el proveedor para tu siguiente compra, o sea, tienes un saldo pendiente, eso es positivo y eso se llama anticipo al proveedor. Ah, ya entendí, ya, buenas, gracias. Por eso siempre los anticipos al proveedor, cuando tú devuelves algo que compraste, siempre el anticipo al proveedor es positivo. Y como es un activo y es positivo, va en el debe.
Ok, ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero bajo el sistema permanente. Voy a volver a leer y voy a hacer el asiento. A ver, ¿qué dice? El 2 de enero devolvimos al proveedor 500 soles de mercadería. El proveedor nos emite una nota de abono para un saldo a favor. Primero hay que colocar la devolución sobre compra y ahí está la primera diferencia. En el sistema periódico se colocaba devolución sobre compra. Ahora en el sistema permanente no. En el sistema permanente, ¿qué vas a colocar? Mercadería. En el sistema permanente lo que baja en una devolución sobre compra es la mercadería. Y colocas el monto, 500 soles. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? Como dice saldo a favor, es con anticipo al proveedor. Entonces, ¿qué están viendo aquí? ¿Cuál es la diferencia entre un método y el otro? Que en una devolución sobre compra, en el método periódico, se coloca el nombre tal cual, devolución sobre compra. En cambio, en el sistema permanente no. En el sistema permanente, en vez de colocar devolución sobre compra, ¿qué colocas? Mercadería. Esa es la diferencia entre un método y el otro. Preguntas por la devolución sobre compra. Ok, ya vamos viendo dos diferencias que ustedes tienen que aprender. La primera era la compra de mercadería y la segunda era devolución sobre compra de mercadería. Ahora vamos a la tercera diferencia, porque son 5 diferencias, son 5 cuentas que tienen diferencias. Tercera diferencia, venta de mercadería. Las ventas de mercadería también tienen diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente. Vamos a comenzar por el método más común, que es el periódico. Voy a comenzar a registrar el asiento número 3. 5 de enero, asiento 3. Listo, a ver, voy a leer. Dice, el 5 de enero se vendió mercadería por 10.000 soles al crédito. Se sabe que hubo una rebaja del 10%. Esto ustedes lo han visto cuando estaban haciendo ecuación contable. Es lo mismo, la misma dinámica. Si yo vendo mercadería, primero tengo un ingreso por venta. Una venta de mercadería es un ingreso y es un ingreso que está aumentando. Entonces, yo te pregunto, vea tu teoría, un ingreso, ¿dónde aumenta? En el haber. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es registrar mi ingreso. Voy a dejar espacio y aquí en el haber coloco ingreso por venta. O también puedes colocar venta, cualquiera de los dos, ingreso por venta o venta. Yo suelo colocar venta. Yo ya sé que es un ingreso. Entonces lo coloco en el haber, 10.000 soles. Listo. Entonces primero registra el ingreso. Un ingreso va en el haber porque los ingresos, según tu teoría, aumentan en el haber. Listo. Ahora, una vez que ya tienes el ingreso, luego el problema te dice que hubo una rebaja. Una rebaja sobre venta es un gasto. ¿Dónde van los gastos? ¿Qué hemos dicho de los gastos? ¿Dónde van los gastos? En el debe. Todo gasto siempre va en el debe. Entonces le vas a poner rebaja sobre venta, que es un gasto. ¿Cuánto es el gasto? El 10%, o sea, sería 10% de 10.000. ¿Listo? Ya tienes la venta, que es un ingreso que va en el haber, y ya tienes el gasto, que es la rebaja sobre venta, que va en el debe. Y ahora sí, pregúntate, ¿cómo cobro? Dice que cobras al crédito. Cuando tú vendes mercadería y estás cobrando al crédito, ¿qué cuenta usas? Cuenta por cobrar a comercial. Y la cuenta por cobrar a comerciales, ¿por qué está en el debe? Porque la cuenta por cobrar a comerciales es un activo. Y si estás vendiendo y aún no cobras porque es al crédito, la deuda está aumentando. Entonces, ¿dónde van las cuentas por cobrar a comerciales en una venta? En el debe. Así que lo registras en el debe por la diferencia. ¿Cuánto tendrías que cobrar? La venta menos la rebaja. Y así te quedaría el asiento de esta venta de mercadería bajo el sistema periódico. Sube tu venta en el haber porque es un ingreso, los ingresos aumentan ahí. Luego registras la rebaja, que es un gasto que siempre va en el debe, y la diferencia entre el ingreso y el gasto va en cuentas por cobrar. ¿Por qué cuentas por cobrar? Porque el problema te dice que es al crédito. Y así se termina esta venta bajo el sistema periódico. ¿Preguntas? Ahora, ¿cómo se hace esta misma transacción bajo el sistema permanente? De repente en tu examen no te piden periódico, te piden permanente. Vamos a leer.
El 5 de enero se vendió mercadería por 10.000 soles al crédito, se sabe que hubo una rebaja del 10%, lo mismo, y asimismo el costo, o sea, el costo de venta en el sistema permanente te van a dar el costo de venta, dice que es de 5.000 soles. Cuando tú registras una venta de mercadería bajo el sistema permanente, siempre tienes que hacer dos asientos contables. El primero es la venta, tal cual el periódico, lo voy a copiar tal cual, es igualito. Ahí está, tu venta tal cual, con la misma regla que el sistema periódico, pero además de la venta, tienes que registrar debajo el otro asiento del costo de venta. ¿Cómo se registra el costo de venta? En una venta de mercadería en el sistema permanente tienes que hacer dos asientos contables. Primero la venta y luego el costo de venta. Y el asiento del costo de venta es así. Sube el costo de venta porque es un gasto, los gastos siempre van en el debe, y como estás vendiendo mercadería, tu mercadería disminuye. ¿Por cuánto? Por el monto del costo de venta, que el problema siempre te lo va a dar en el sistema permanente. ¿Cuánto es el costo de venta? 5.000. Y así se registra una venta de mercadería en el sistema permanente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema periódico solo se registra la venta, en cambio en el sistema permanente hay que registrar la venta igual que el periódico, pero además su costo de venta. Y ahí está la diferencia entre el periódico y el permanente en una venta de mercadería. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo correcto. Listo. Ahora, cuarta cuenta que hay diferencia. Siguiente cuenta. Devolución sobre venta de mercadería. En una devolución sobre venta de mercadería también depende tu registro si te piden periódico o permanente. Vamos a comenzar por el método más común, que es el periódico. Fecha 6 de enero, asiento número 4. Debe y haber. A ver, ¿qué dice? El 6 de enero, un cliente devuelve mercadería, es una devolución sobre venta, porque un cliente está devolviendo mercadería por 500 soles. Se sabe que se emite una nota de abono para un saldo a favor. Bacán. Primero, ¿cómo se registra una devolución sobre venta? Una devolución sobre venta de mercadería es un gasto. Entonces, si la devolución sobre venta de mercadería es un gasto, ¿dónde van los gastos? En el debe. Entonces, en el debe colocas devolución sobre venta. Listo. Y registras el monto de 500 soles. Ahora, ¿contra qué lo cuadras? El problema te dice, se sabe que se emite una nota de abono para un saldo a favor. Si tú emites una nota de abono para un saldo a favor, siempre que un cliente te devuelve mercadería y tú le emites un saldo a favor, eso se llama anticipo al cliente. Y ahora te voy a explicar por qué el anticipo al cliente está en el haber. Un anticipo al cliente es un saldo a favor que tiene el cliente. Entonces, tú le estás diciendo al cliente lo siguiente. El cliente te está devolviendo 500 soles de mercadería y como tú no tienes efectivo para devolverle, le dices, ¿sabes qué, cliente? Para tu próxima venta vas a tener un saldo a favor conmigo de 500 soles. Ahora, los anticipos al cliente siempre, cuando le das un saldo a favor al cliente, siempre es positivo. Un anticipo al cliente es pasivo. Eso lo tienes que saber por la PC1. Un anticipo al cliente es un pasivo. Entonces, te vas a tu teoría. Un pasivo positivo, ¿dónde va? En el haber. Por ende, el anticipo al cliente va en el haber. Y así te cuadra tu asiento de esta devolución bajo el sistema periódico. ¿Preguntas? Y ahora, ¿cómo hacer la misma transacción pero bajo el sistema permanente? Dice, el 6 de enero un cliente devuelve mercadería por 500 soles, se sabe que se emite una nota de abono para un saldo a favor y se sabe que el costo, o sea, el costo de venta de esa devolución es de 200 soles. Al igual que la venta de mercadería, que teníamos que hacer dos asientos, en una devolución sobre venta también hay que registrar dos asientos. Primero la devolución, que es igual que el periódico, vamos a copiar tal cual, ahí está tu primera devolución sobre venta. Y el segundo asiento, que le voy a llamar 4.1, va a ser del costo de venta.
En una devolución sobre venta también hay un costo de venta, con la única diferencia que aquí la mercadería no baja, sino sube, porque te están devolviendo mercadería. Entonces, el asiento sería así. Sube mercadería y baja tu gasto. ¿Dónde baja tu gasto? En el haber. Y acá va el costo de venta. Y esto es un ejemplo cuando baja un gasto. Lo pones en el haber. Y siempre en una devolución sobre venta en el sistema permanente siempre va la devolución que es idéntica al periódico y debajo registras la mercadería con el costo de venta. Y colocas el monto del costo que el problema te lo da, que es 200 soles. 200, 200. Y así es como se registra una devolución sobre venta bajo el sistema permanente. Miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pueden notar? Que en el sistema periódico solo se hace la devolución, en cambio en el sistema permanente se registra la devolución sobre venta más el costo de venta. Y así se termina esa cuarta cuenta. ¿Preguntas? Y por último, la quinta cuenta que tiene diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente es cuando llega una mercadería en tránsito. Solo cuando llega una mercadería en tránsito. Entonces vamos a leer. Dice, el 7 de enero se compra mercadería al contado por 1000 soles y se sabe que se tiene una rebaja del 10% y se pagaron por fletes 200 soles. Se sabe que la mercadería llegará el 15 de enero. Cuando tú compras mercadería y esa mercadería te va a llegar el próximo mes, de acá a 5 días, a eso se le llama mercadería en tránsito. Entonces, esta es tu transacción. Dentro de la mercadería en tránsito, cuando tú registras una mercadería en tránsito es un activo. Al ser un activo, aumenta en el debe. Y dentro de la mercadería en tránsito, eso ya te lo voy a explicar con más calma el viernes, pero por ahora te lo estoy diciendo. Dentro de la mercadería en tránsito vas a incluir la suma de las compras, que es 1000 soles, le vas a restar la rebaja del 10% de 1000, que es 100, y le vas a sumar los fletes. Y eso es tu mercadería en tránsito. Y esa mercadería en tránsito, como lo pagaste al contado, todo en efectivo. Ese es el asiento de la mercadería en tránsito. Ahora, la diferencia no está cuando registras una mercadería en tránsito, está cuando llega esa mercadería en tránsito a tu almacén. Entonces, ¿cómo es el asiento cuando llega esta mercadería en tránsito? O sea, cuando te llega estos 1100 soles. Si tú lo quieres poner en el sistema periódico, dice, ¿no? El 15 de enero llega la mercadería comprada, o sea, la mercadería en tránsito del 7 de enero. Registras. 7 de enero. Asiento número 5, debe haber. Cuando tú registras la llegada de una mercadería en tránsito, bajo el sistema periódico el asiento es así. Vas a eliminar la mercadería en tránsito, baja tu mercadería en tránsito. Cuando compraste estaba en el debe, entonces cuando te llega lo pones en el haber. Baja tu mercadería en tránsito por los 1100 y dentro vas a colocar todo lo que has incluido dentro de la mercadería en tránsito. Dentro de la mercadería en tránsito tú has incluido compras, fletes y rebajas. ¿Dónde van las compras, los fletes y las rebajas en el sistema periódico? Las compras van en el debe, los fletes sobre compra también en el debe y la rebaja sobre compra en el haber. Y así es como se registra la llegada de una mercadería en tránsito bajo el sistema periódico. Baja tu mercadería en tránsito y luego todo eso lo cuadras con compras. Tu compra fue de 1000 soles, los fletes, que fue de 200 soles, y la rebaja, que fue el 10% de los 1000 soles de la compra. ¿Por qué la mercadería en tránsito baja? Porque si ya te llegó la mercadería en tránsito, Álvaro, ¿aumentaría o bajaría tú en tránsito? ¿Cuál es la lógica? Aumentaría. Ya lo tienes. ¿Aumentaría? O sea, si ya te llega, ¿aumenta? No, la- no, Baja. bajaría. Bajaría, Pero entonces. tipo, ahí dice al 7 de enero, pero dice que llega al 15. Claro, estamos el 15, me equivoqué con la fecha, 15 de enero. El 7 de enero ya te lo daban aquí arriba. O sea, el 7 de enero lo habías comprado y estaba en tránsito. Entonces, el 15 de enero dice, llega la mercadería comprada el 7, este de aquí. Entonces, lo que yo hice fue bajar la mercadería en tránsito, baja, disminuye en el haber, y todo eso lo cuadras con compra, fletes y rebaja.
Eso es para el periódico. Pero ¿cómo hacer lo mismo para el permanente? Para el permanente es mucho más fácil. Es la misma transacción con la única diferencia que ustedes ya saben que en el sistema permanente no pueden usar compras, ni fletes, ni rebajas. Entonces el asiento sería así. Baja tu mercadería en tránsito porque ya te llegó, ya no está en tránsito. Baja tu mercadería en tránsito por 1100. Y todo eso, ¿contra qué lo cuadras? Como no puedo usar ni compra, ni flete, ni rebaja en el sistema permanente, ¿lo cuadras contra qué? Contra mercadería. Sube tu mercadería. ¿Ven la diferencia entre el sistema periódico y permanente? La diferencia está cuando llega la mercadería en tránsito, no cuando compras mercadería en tránsito. Cuando compras mercadería en tránsito, el asiento es el mismo, tanto en el periódico como el permanente es el mismo. La diferencia está cuando llega. Entonces, en el sistema periódico se registra de esta manera y en el sistema permanente de esta manera. Preguntas. Y esas son las 5 diferencias que hay entre el sistema periódico y el sistema permanente. Gina, y todas las demás cuentas se registran de la misma forma. O sea, todas las demás cuentas que no sean estas 5 que te acabo de explicar, se registran tanto en el periódico como en el permanente de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir, Gina? Vamos a nuestros ejemplos. Que, por ejemplo, una compra del vehículo, yo te pregunto, dentro de estas 5 diferencias, ¿hay compra de vehículo? No. Entonces, una compra de vehículo se registra de esta misma manera en el sistema periódico y permanente. Por ejemplo, un aporte de socio igual, así te pidan periódico o así te pidan permanente, se registra de la misma forma. Un gasto por sueldo, así te pidan bajo el sistema periódico o bajo el sistema permanente, se registra de la misma forma. Las únicas cuentas que no se registran de la misma forma son estas 5 que te acabo de explicar. La primera, la compra de mercadería. La segunda, la devolución sobre compra. La tercera, venta de mercadería. La cuarta, devolución sobre venta de mercadería. Y la quinta, cuando llega la mercadería en tránsito. Esas son las 5 únicas cuentas, estas 5, que tienen diferencia. Todas las demás se registran de igual manera, tanto en el periódico como en el permanente. Y lo que te acabo de explicar aquí con los ejercicios está en tu resumen. Ahí está. Todo lo que acabamos de hacer está aquí. Tal cual. Solamente ustedes lo tienen que revisar. Ahí está, ¿no? Una compra de mercadería, ahí están las transacciones. Lo tienen en el Excel también. En una devolución sobre compra también están aquí las diferencias. En una venta de mercadería aquí está. Cómo se registra en el periódico y permanente. En una devolución sobre venta de mercadería igualito, ahí están las diferencias, lo que acabamos de hacer y cuando llega la mercadería en tránsito. Y justo en tu resumen te pongo, recordar de nuevo para que no te olvides, recordar que solo hay diferencia entre el sistema periódico y permanente en estas 5 cuentas. Compra de mercadería, devolución sobre compra de mercadería, venta de mercadería, devolución sobre venta de mercadería y la llegada de una mercadería en tránsito. Solo en estas 5 cuentas hay diferencia entre el sistema periódico y permanente. Todas las demás que no sean ninguna de estas 5 cuentas se registran de la misma forma. Preguntas. Y eso es básicamente nuestra primera clase. Mi primera clase me he concentrado en que ustedes sepan las diferencias entre el sistema periódico y el sistema permanente. Repasen estas 5 cuentas, vuélvanlas a hacer cuando estén practicando. El día de mañana, que tenemos nuestra segunda clase de asientos contables, te voy a explicar todos los demás asientos que no tienen diferencia. Cómo se registra un gasto por sueldo, un gasto por interés, un préstamo, todas esas cuentas que no tienen diferencia, te lo voy a explicar el día de mañana. Vamos a hacer full ejercicios de asientos contables que no tienen diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente. ¿Preguntas hasta aquí?
Ok, chicos, entonces nada, intenten por favor repasar esta teoría porque voy a necesitar que sepan de la teoría de hoy para que no se pierdan en la clase de mañana. Si están practicando algo y tienen alguna pregunta, me lo hacen por WhatsApp. ¿Sí? Listo, entonces nada, mañana nos encontramos 5:40 como siempre.